Ahí Profe, está. Sí, Súper, profe. súper, súper. Genial. Buenas Bueno, tardes, profe. voy a compartir mi pantalla Hola, profe. para iniciar la clase y bueno, cualquier cosa, duda o consulta que tengan, interrúmpanme porque cuando comparto la pantalla no puedo verles ni ver si es que, ¿cómo se llama esto? Si es que hablan en el chat, ¿sí? lección 15, Sí, lección 15 dijimos. sí, es la lección del contrato de locación. Es la que vamos a Profe, dar. Sí, ayer habíamos quedado en los últimos puntos de la bolilla 14, que sería permuta, que tendríamos que dar hoy. ok. Vamos a... Ok, dale, está bien. La parte de permuta. Y si es corta, profe, tu lección de hoy puedes desarrollar todo eso ya que empezaste y el otro terminas al final. Sí, yo me confundí realmente porque pensé que permuta ya era hoy, pero realmente hoy ya es locación directamente. Pero permuta es súper corto. Justamente ayer habíamos ya conversado un poco sobre la diferencia entre el contrato compraventa y el contrato de permuta y que la principal diferencia obviamente es la parte de que el contrato compraventa es oneroso y el contrato de permuta, perdón, no es que es oneroso, es que el contrato de compraventa, la contraprestación es un precio en dinero y en la permuta la contraprestación es otra cosa u otro derecho patrimonial, ¿sí? Que, bueno, acá como se establece en esta diapositiva, vemos que el concepto de contrato de permuta es un intercambio de cosas o un derecho patrimonial por otra cosa u otro derecho patrimonial y que este contrato se encuentra establecido o regulado en los artículos 799 al 802 de nuestro Código Civil. Como ven, es súper corto. ¿Qué analogías tienen con el contrato compraventa que se rigen por normas similares, salvo las específicas recientemente mencionadas, que son estos artículos? ¿Verdad? Ambas implican transmisión de propiedad de bienes de una parte a la otra parte a cambio de una contraprestación. Justamente lo que vemos es que la diferencia es el tipo de contraprestación. Y bueno, la diferencia con el contrato de compraventa es la naturaleza misma de la contraprestación, ya que la naturaleza de la contraprestación de la permuta no consiste en dinero, a diferencia del contrato de compraventa que sí consiste en dinero. Y otra diferencia es que las partes que intervienen en el contrato de compraventa son compradores y vendedores y, sin embargo, en el contrato de permuta ambas partes actúan como compradores y vendedores. ¿Qué ¿Sí? artículo, profe? Del Del código. 799 al 802 son los artículos del Código Civil que regula el contrato de permuta. Dale. Bueno, derechos y obligaciones emergentes del contrato, partiendo de la idea que al contrato de permuta se le aplican las normas del contrato de compraventa, tenemos que los derechos y obligaciones de las partes son los mismos siempre y cuando las normas específicas de la permuta no establezcan algo diferente. ¿Se acuerdan que ayer cuando iniciamos la parte de contrato de compraventa les dije que justamente el contrato de compraventa era uno de los contratos, bueno, que por un lado es uno de los que más se utiliza en el día a día, por decirles, pero también es uno de los que está más regulado en nuestro Código Civil y que muchas veces ese contrato compra-venta se utiliza, perdón, toda la regulación del contrato compra-venta se utiliza también para regular otros tipos de contratos, como es el caso justamente del contrato de permuta, ¿sí? Como que te hace también, como es bastante similar esta relación que existe en el contrato de permuta con el contrato de compraventa, a excepción obviamente de lo que ya discutimos con relación a la diferencia de la naturaleza, de la contraprestación y demás, se utiliza mucho todo ya lo que se encuentra regulado en el contrato de compraventa, siempre y cuando obviamente nada de eso sea en contradicción o sea contradictorio a estos artículos del Código Civil, que si se dan cuenta son solamente 3, ¿verdad? 4. Que es poquito, ¿sí? Y eso sería todo con relación al contrato de permuta. No sé si es que tienen alguna duda. Y si no, podemos pasar al contrato
de locación. Bueno. El contrato de locación es un acuerdo de voluntades por el cual un sujeto llamado locador o arrendador cede a otro sujeto llamado locatario o arrendatario el derecho de uso y goce de una cosa o un derecho patrimonial por un tiempo determinado y a cambio del pago de una contraprestación en dinero. En el lenguaje cotidiano es muy común identificar también o escuchar que se hace referencia a un contrato de locación o a la palabra locación como arrendamiento, alquiler, renta, etcétera. Eso está bien también, solo que nuestro Código Civil en particular regula este tipo de contratos como locación. ¿Y qué dice el Código Civil al respecto? Nuestro Código Civil en el 803 establece que la locación tiene por objeto la cesión del uso y goce de una cosa o de un derecho patrimonial por un precio cierto en dinero. Vemos acá lo más usual, ¿verdad? O lo que rápidamente nos viene a la cabeza cuando hablamos de un contrato de locación o de arrendamiento o de alquiler es normalmente el de la casa, ¿verdad? Pero vemos también que, bueno, por un lado, en ese ejemplo, entendemos que la cosa es un bien inmueble que puede ser locada. También tenemos el ejemplo común del alquiler o renta de vehículos, que es un bien mueble, que también puede ser obviamente locado. Y también tenemos, por otro lado, lo que es la renta o la locación de maquinarias en general, que también puede ser locado. Entonces, prácticamente, bueno, pueden ser locados, pueden ser objeto de la locación todas las cosas, solo que vamos distinguiendo entre inmuebles, muebles y maquinarias que son también muebles, pero como que son los tres ejemplos más usuales, ¿verdad? De un contrato de locación. En la cesión de uso y goce, ¿a qué se refiere cuando decimos que en la locación se cede el uso y el goce de la cosa? A diferencia de la compraventa, en la locación no se transfiere el dominio, sino simplemente el derecho del uso y el goce. El locatario usa y goza la cosa, reconociendo que otro tiene el derecho de propiedad, y de ahí que la permanencia en el uso no da lugar a derechos relativos a la usucapión. O sea, en el contrato de locación, en general, o sea, no en general, como que en general todo lo que dice acá es que en el contrato de locación no hay transferencia de dominio y quien ejerce ese uso y el goce de la cosa también está en conocimiento o en conciencia de que no existe una transmisión de la propiedad. Y es justamente por eso, porque no hay ese ánimo o esa intención de transmitir la propiedad por ninguna de las partes, ni por el que otorga la cesión de uso y goce, ni por quien disfruta ese uso y goce, no hay ese ánimo de adquirir la propiedad y por eso no se puede, no puede surgirse del contrato de locación un derecho a usucapiar la cosa, por ejemplo. ¿Y qué comprende el uso y el goce? El uso y el goce comprende la percepción de los frutos y los productos ordinarios de las explotaciones existentes y el beneficio de la locación a favor del locatario se extiende a todos los frutos o productos que pueda percibir. En general, esto es la regla, como vemos, porque es lo que se establece en nuestro Código Civil. Salvo que esté pactado algo expresamente contrario, esta es la regla, ¿sí? El beneficio de la locación a favor del locatario se extiende no solamente al uso y goce de, normal, sino que también a la percepción de los frutos y los productos que puedan percibir de ese uso y goce. ¿Cuál es la diferencia entonces con el usufructo? Como saben, el usufructo es un derecho real de uso y por otro lado la locación es un derecho personal, ¿sí? Aunque de igual forma hay también el uso, el derecho a gozar o usar un bien tiene mucha doctrina, le da también cierto carácter de derecho real al contrato, pero es un contrato, tiene un origen de derecho personal, ¿sí? En nuestro derecho sí hay diferencias concretas entre el usufructo y el contrato de locación.
porque en muchas otras legislaciones ya prácticamente no hay distinción. ¿Por qué? Bueno, ahora les voy a explicar un poco por qué. En nuestro derecho sí hay diferencias concretas en cuanto a la alocación y el usufructo, porque la principal diferencia es que el usufructo puede ser gratuito u oneroso, mientras que la alocación es esencialmente onerosa según lo que establece nuestro Código Civil, porque nuestro Código Civil justamente dice que la contraprestación en la alocación es un precio en dinero, ¿sí? Sin embargo, existen otras legislaciones que al definir o regular la alocación en su ley, ya hace referencia a que la alocación puede ser gratuita, ¿sí? Sin embargo, nuestra legislación establece que es onerosa. Entonces, esa sería la principal diferencia con el usufructo versus la alocación, ¿sí? También hay Profe, diferencias, sí. no entendí muy bien eso del usufructo y locación. Y que si puede ser gratuito u oneroso el usufructo, ¿verdad? Y si fuera oneroso, pues entonces ya vendría a ser el alquiler, Y ¿o no no? necesariamente, justamente el usufructo es un derecho real, ¿sí? Un derecho real la locación es un derecho personal. Si bien es súper válido tu confusión porque realmente prácticamente no hay diferencia cuando estamos ante un usufructo oneroso versus una locación que sabemos que es onerosa. De igual forma, es el ¿cómo se llama? Nuestro Código Civil lo regula de manera diferente, porque, por ejemplo, qué acciones uno tiene para recuperar la propiedad en un derecho, cuando estamos hablando de un derecho personal, no tenemos los interdictos, sin embargo, cuando estamos hablando de un derecho real, la acción serían los interdictos, ¿verdad? El interdicto de recuperar la cosa, etcétera. Y ahí es donde hay unas distinciones que si bien son a ver, que si bien la situación en general podría ser súper, súper, súper similar, los efectos que tienen son distintos, ¿sí? Otra diferencia, ¿sí? Entonces, la Ok, diferencia que podríamos decir son los efectos jurídicos que tienen ambas figuras. Y, Eso es la diferencia, entonces. En y la eso podríamos. diferencia es que sí, sí, es que o sea, principalmente estamos hablando o sea, una de las diferencias es que el usufructo puede ser gratuito y la alocación no. Ambos pueden ser o sea, ambos podrían, digo podrían porque el usufructo puede ser nomás oneroso, pero la alocación sí es esencialmente onerosa. Pero la diferencia sería que el usufructo sí puede ser gratuito y la alocación no, ¿verdad? Otra diferencia es que la relación, o sea, con relación a la duración, la alocación según nuestro Código Civil no puede exceder 5 años. Incluso se establece que si se pacta un plazo mayor a eso, se va a reducir al plazo de 5 años. Sí tenemos una excepción que es bueno, nuestra ley sí te permite celebrar el contrato de locación por un plazo de hasta 20 años, solo en casos excepcionales. Em, y bueno, y el usufructo no tiene un plazo máximo cuando se trate de personas físicas, sí. O sea, esa, por ejemplo, es otra diferencia. Finalmente, es que estos también son efectos, ¿verdad? O sea, son características súper puntuales de cada institución jurídica, ¿verdad? Otra diferencia también es que la alocación tiene su fuente en un contrato, mientras que el usufructo puede nacer de un contrato, de una ley, de usucapión o por actos de última voluntad. Y una última peculiar diferencia es que la constitución del usufructo debe realizarse mediante escritura pública, en tanto que en la locación rige el principio de la libertad de formas. O sea, son varias las diferencias entre el contrato ¿cómo se llama? El contrato de locación y el usufructo. Profe, Sí. para cortar y hacernos más fácil la vida, para diferenciar, a mí, por ejemplo, ¿verdad? Ya sé cómo es un contrato de locación,
Se hace un contrato, un alquiler, un contrato de alquiler que uno normalmente conoce. ¿Cómo sería el de usufructo? Un ejemplo y así vamos a entender, creo yo voy a entender la diferenciación con la locación. Un ejemplo nomás, profe, pido. Y bueno, el usufructo puede ser de paso, por ejemplo. Se usa mucho esto en el campo, ¿verdad? Cuando de repente tenemos terrenos uno detrás del otro y cuando el terreno de atrás, por ejemplo, no tiene acceso a la ruta, entonces celebra con el dueño del inmueble de adelante un usufructo de paso para poder utilizar su terreno y poder pasar desde su propio terreno a través del terreno ajeno hasta llegar a la ruta, por ejemplo. Eso es un tipo de usufructo. O sea, un tipo de contrato de usufructo. ¿Y qué profe, lo que dijo cuál era que se hace por escritura pública, dijiste? El usufructo se tiene que realizar mediante escritura pública. Sí. Bueno. Profe, para el paso de animales también es el usufructo, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, sigue siendo de paso, solamente que ahí, bueno, van discutiendo o decidiendo qué es lo que para qué van a utilizar, ¿verdad? O sea, para animal. O vos me estás diciendo con relación a... ¿a qué? El de Pastoreo, agua, Sí, podría ser. también, sí. El de acueducto, por ejemplo, que también es justamente ¿cómo se llama? Para los animales. profe, y ese sería el derecho al paso, ¿verdad? Para el que no tiene salida a la ruta, se le pide al lindante, ¿verdad? Y, Y ese estaba diciendo, o sea, que dice que puede ser onerosa o gratuita. O sea, que sí, en caso de que entonces es onerosa, ya debe ser una compraventa ya o no. no, porque acordamos, o sea, acá en el usufructo tampoco hay transmisión de la propiedad. Ujú. Sí, no hay transmisión de la propiedad, Bien. solamente en ambos casos, en la locación y en el usufructo, se cede el goce y el uso. No hay transmisión de propiedad. ¿Y cómo se le paga eso entonces, profe? Y en dinero, Ya si es sé, que es ya, gratuito, si es que es oneroso en dinero, o pero, también, sí. pero ¿es mensualmente o un monto una vez o cómo se hace? Nunca supe yo de eso. Y depende de lo que pacten las partes. Pueden pactar un monto a ver, si es que a lo mejor el usufructo es por un plazo de que necesitan ese paso por, no sé, 3 meses porque van a hacer la construcción y en 3 meses ya va a estar la otra carretera que ya va a poder tener acceso directo y ya no va a necesitar más el usufructo. Le puedes pagar una vez por los 3 meses, una vez cada mes por esos 3 meses, o depende de lo que pacten y de lo que necesiten las partes. Por eso es que se realiza por escritura pública, doctora. Se realiza por escritura pública porque el usufructo es un derecho real y tipo formal y la ley establece también esa formalidad, ¿sí? Y se inscribe, ¿sí? Dale, profe, gracias. Dale. Bueno, continuando entonces con el contrato de locación, el contrato de locación tiene los siguientes caracteres: es nominado, es bilateral, es oneroso, es conmutativo, es de tracto sucesivo, es informal. Nominado es porque entendemos que, o sea, porque está regulado en nuestro Código Civil tal cual. Bilateral porque tenemos también contraprestaciones tanto del locatario como del locador. Oneroso porque vimos que no, o sea, que hay siempre una contraprestación en dinero. Es conmutativo porque, bueno, tenemos eh, también similar a que las obligaciones son de ambas partes y se ejerce sus, o sea, tiene ya efectos para los dos lados, ¿sí? Es de tracto sucesivo porque em, son obligaciones que se van cumpliendo por un plazo de tiempo, ¿verdad? Toda la duración del contrato. Por ejemplo, los alquileres se dan mensualmente, o sea, es como que la ejecución del contrato no es solamente de una vez, como es la compraventa, por ejemplo, con el pago y con la entrega, la cosa
ya se termina, sino que el contrato de locación se va ejecutando durante el tiempo. Es informal porque la ley no te especifica o no exige una forma específica para celebrar el contrato de locación. Eso va a depender de las partes y que aparte también es consensual porque se perfecciona con el consentimiento de las partes. Y bueno, que es temporal, que es lo que ya vimos por esa exigencia de nuestro Código Civil, bueno, limitación, mejor dicho, de nuestro Código Civil que establece que el contrato puede solamente ser hasta 5 años, a excepción de los que pueden ser celebrados por 20 años, que son solamente en 2 casos, ¿sí? Entregar, bueno, una de las, sí, ¿En qué caso puede ser de 20 años? el, puede ser de 20 años, te voy a decir, cuando el inmueble es alquilado para levantar construcciones en él o cuando se trate de fondos rústicos arrendados con el objeto de realizar plantaciones que se requieran un largo tiempo para que eso sean productivos. O sea, cuando se alquilan, ya sea un inmueble para construir algo, algún edificio o levantar construcción, y otro cuando se alquila también un inmueble para plantaciones, ¿sí? Para cultivos, sí. Sí. Bueno, en Entonces, esos dos casos nuestro código sí permite una locación de hasta 20 años. Bueno, tenemos entonces también las obligaciones por parte del locador, que la primera y principal obligación obviamente es entregar la cosa y conservarla en buen estado. El locador debe entregar la cosa al locatario y conservarla en buen estado, efectuando las reparaciones necesarias para ello. En cuanto a la obligación de conservar, el locador debe adoptar todas las diligencias necesarias que así lo permitan. Por ejemplo, si A arrienda un vehículo a B para el traslado de este de una ciudad a otra, A debe adoptar las medidas de mantenimiento del vehículo para que B pueda desplazarse normalmente. Esto se da, por ejemplo, en las reparaciones mecánicas, alineación, balanceo, etc. O sea, aparte de que A tiene la obligación de entregar la cosa una vez que el contrato de locación se celebra, sí tiene la obligación de conservar la cosa en buen estado hasta la entrega de esa cosa, ¿verdad? Y que conservar en buen estado significa justamente adoptar todas las diligencias que permitan, perdón, que permitan que el locatario pueda utilizar correctamente, ¿verdad? O para la finalidad en que busca la cosa que arrienda. Otra obligación del locador es entregar en el lugar convenido la cosa. Nuestro código establece que el pago debe hacerse en el lugar designado si no se lo hubiera establecido y se tratara de una cosa cierta, donde ella existía al constituirse la obligación, en cualquier otro caso en el domicilio del deudor, ¿sí? Mantener el goce pacífico. Nuestro código establece la obligación de mantener al locatario en el goce pacífico de la cosa, realizando los actos conducentes a este fin y absteniéndose de cuanto pueda crear embarazos al derecho de aquel. O sea, quien alquila, a ver, el locador, que es la persona que entrega la cosa en arrendamiento a favor del locatario, tiene la obligación de dejar al locatario el disfrute y el goce de la cosa, un goce pacífico. Sí, mantener el goce pacífico importa una obligación de abstención, como la de alquilar a otro la cosa ya dada en locación o molestar de cualquier modo al locatario. Otra obligación del locador es conservar la cosa tal como la arrendó. El locador debe conservar el bien tal como lo arrendó, aunque los cambios que hiciere no causaren perjuicio alguno al locatario. Esta obligación deriva del deber de conservar la cosa en buen estado. También es una obligación reembolsar impensas necesarias y se entiende por impensas necesarias a las reparaciones y gastos realizados por el locatario cuando sin daño a la cosa no pudieran ser demorados y no fuere posible dar aviso al locador para que lo hiciera o autorice. Por ejemplo, un vehículo que ha sido arrendado a B sufre deterioros apenas B lo comienza a manejar. B lleva a un mecánico el vehículo, quien le indica que el vehículo requiere reparación mecánica inmediata porque el freno, por ejemplo, no funciona correctamente.
B no tiene señal en su teléfono para comunicarse inmediatamente con A, que es el locador. Entonces, ¿y qué hace B? Realiza las reparaciones mecánicas. Entonces, el locatario, que es B, tiene el derecho a exigir al locador el reembolso de las impensas necesarias en las que incurrió para reparar el vehículo, ¿sí? O sea, este es un caso en que son reparaciones o gastos que tiene que hacer el locatario sin haber dañado la cosa, ¿sí? Y por la cual el locador tiene que responder. Porque justamente recordemos que el locador tiene la obligación de conservar la cosa como lo arrendó y en buen estado. Otra obligación del locador es garantizar los vicios redivitorios. El locador debe responder por los vicios o defectos graves que impidieren el uso de la cosa. Es por tanto aplicable el régimen de los vicios redivitorios en este tipo de contratos. Otra obligación del locatario es limitarse al uso y goce convenido o presunto. Ello según, bueno, acá ya estamos en las obligaciones del locatario, ¿sí? De quien usa y goza la cosa. El locatario debe limitarse a lo que al uso y goce según lo convenido con el locador. Ello según la naturaleza de la cosa y las circunstancias, aunque el diverso empleo no causare perjuicio al locador. Tal sería el caso de que se haya pactado que un inmueble locado debía ser usado como vivienda personal, pero sea utilizado luego por el locatario como un comercio. Bueno, obviamente la obligación del locatario es también el pago del precio. El locatario debe pagar el precio en los plazos convenidos y a falta de ajuste según la costumbre del lugar, y es la obligación más importante a cargo del locatario. Otra obligación del locatario es la conservación de la cosa y la reparación de los deterioros a su cargo. El locatario debe conservar la cosa en buen estado y responder del daño o deterioro que le causare por su culpa o por hechos de las personas de su familia que habitaren en él, de sus huéspedes, subordinados o subarrendatarios. Como una aplicación del principio general de la buena fe, se impone al locatario un deber amplio de cuidado que, entre otros aspectos, supone que el mismo no deba usar la cosa de modo dañoso, debiendo atender a su conservación en buen estado y responder de todo deterioro causado por su culpa o por el hecho de las personas vinculadas a la ocupación. O sea, en general, bueno, como vemos que esta obligación está derivada del principio de la buena fe, que si bien el locatario tiene el derecho de uso y goce, de igual forma tiene un derecho de utilizar y gozar correctamente, ¿verdad? Sin dañar la cosa, por lo menos no dañarla adrede, ¿verdad? Incluso luego atender a la conservación en el buen estado de responder, bueno, como vimos, responder ante todo deterioro, ya sea por su culpa o por hechos de terceros que estén vinculados a la ocupación de la cosa. Otra obligación del locatario es la obligación de informar. El locatario debe informar al locador lo más pronto posible si durante el contrato se manifestara un vicio de la cosa que hiciera necesario adoptar medidas para protegerla contra un hecho antes imprevisto, como también cuando un tercero se arrogare un derecho sobre ella. La omisión del aviso del locatario obligará por el daño producido y si por dicha causa el locador no tomó las medidas necesarias, el locatario no podrá pedir rebaja o suspensión del alquiler, ni tampoco resarcimiento alguno, ni que se rescinda el contrato. Entonces tenemos en este caso dos situaciones que se encuentran, en las que el locatario se encuentra obligado a informar al locador, que es por un lado algún vicio de la cosa, ¿sí? Y por otro lado, si es que hay un tercero que se arrogue derechos sobre la cosa. Un vicio de la cosa que hiciera necesario adoptar medidas para protegerla, por ejemplo, sería cuando, no sé, en una casa vemos algún tipo de, algún, no sé, por ejemplo, la pared que se está por derrumbar o
alguna falla en la estructura que si es que no se atiende enseguida, puede hacer que haya un derrumbe o que la cosa de por sí se deteriore, ¿sí? O se destruya o surta de alguna forma daño contra la cosa. Otra obligación del locatario es la obligación de pagar impuestos. Corresponde al locatario pagar los impuestos establecidos por razón del uso o la explotación del bien, aunque las autoridades le cobren al propietario. Se ha criticado el término impuestos en nuestro código, ya que lo correcto hubiera sido hablar de tributos o gravámenes y no solamente de impuestos. Pero más allá de eso, el locador es quien debe pagar los impuestos que graban la cosa, en tanto que la obligación a la que se refiere el artículo 825 es la de pagar las tasas, impuestos y contribuciones que graban la explotación de la cosa o que se aplican en razón al destino que se le dio al bien. Otra obligación del locatario es la obligación de restituir la cosa. Una vez que se termine la locación, el locatario tiene que devolver la cosa al locador. También el locatario tiene la obligación de responder por el incendio de la cosa. El locatario responderá por el incendio de la cosa si no probare caso fortuito o fuerza mayor, vicio de construcción o que el fuego se propagó desde un inmueble vecino u otras causas análogas, ¿sí? Si es que no se prueban estos puntos, quien tiene que responder por el incendio es el locatario. Así también tenemos la sublocación, que al igual que el contrato de arrendamiento de locación, la sublocación es un contrato por el cual un sujeto llamado arrendatario transfiere el derecho de uso y goce de una cosa o un derecho patrimonial que pertenece al arrendador original a otro sujeto llamado subarrendatario. En síntesis, la sublocación, así como hablamos también de que a la locación se lo conoce también como alquiler, arrendamiento o renta. Esta es la sublocación, tal cual se vuelve a mencionar como subarrendamiento, subalquiler o subrenta, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que el locatario, el locatario en la primera relación con el locador original, ¿verdad? El locatario vuelve a sublocar el derecho de uso y goce de una cosa a favor de un sublocatario. La facultad de subarrendar debe estar mencionada en el contrato. En la posibilidad de subarrendar constituye la regla y la prohibición la excepción. Esto es súper importante realmente porque tienen que tener siempre presente que en cualquier contrato de sublocación, si es que no, perdón, en cualquier contrato de locación, si es que no se prohíbe expresamente la sublocación, el locatario va a poder tener, o sea, va a tener el derecho de subarrendar si es que quiere, ¿sí? La cosa. Entonces, si es que como parte o como a favor del derecho del locador, si es que este quiere limitar el derecho del locatario de subarrendar, tiene que prohibir expresamente. La relación entre las partes en la sublocación. En la sublocación existen relaciones jurídicas entre el locador y el locatario. Las relaciones originales no se modifican. También existen relaciones jurídicas entre el locatario y el sublocatario, que se produce la transferencia de los derechos y obligaciones del locatario con relación a este primer contrato, ¿verdad? Y entre el sublocatario y el locador original. Entonces tenemos tres relaciones jurídicas, ¿sí? El derecho del locador contra el subarrendatario. Ahora, recordemos que el locador es quien da en arrendamiento la cosa, inicialmente. El locador podrá exigir del subarrendatario el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la sublocación. Por ejemplo, en cuanto al destino del bien dado en arrendamiento, el locador puede exigir que tal disposición sea cumplida por el sublocatario. Otro ejemplo, un inmueble es alquilado para uso de un consultorio odontológico, el locador puede exigir al sublocatario que ese fin se mantenga. Sabemos que finalmente el locador puede exigirle al sublocatario todas las mismas obligaciones que le puede exigir al locatario.
El artículo 833 de nuestro Código Civil establece que el subarriendo se juzgará siempre bajo la cláusula implícita de que el subarrendatario usará y gozará de la cosa conforme a su destino, según el contrato primitivo, y el locador tendrá derecho para demandar que el sublocatario la entregue en buen estado. O sea que el locador también puede exigir al sublocatario que le entregue en buen estado la cosa. Derecho del subarrendatario contra el locador, es decir, quien finalmente está utilizando hoy en día el uso y goce de la cosa en contra de no quien le alquila directamente, sino contra el dueño mismo, que sería el locador, ¿verdad? Puede exigir al locador el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el locatario. Por ejemplo, si el locador arrendó por el plazo de un año y el locatario subarrendó por el mismo plazo de un año también, el subarrendatario podrá exigir al locador el cumplimiento de la obligación del plazo, de ese plazo un año. Una obligación de pago de rentas del sublocador. El subarrendatario estará directamente obligado a satisfacer los alquileres o rentas que el locatario dejare de abonar y cuyo pago fuere demandado, pero solo hasta la cantidad que estuviere adeudándole. La obligación de indemnización. El sublocatario deberá indemnizar el daño que causare al locador en el uso y goce de la cosa. Esta disposición asimismo se aplica para el locatario por el uso y goce que ésta haga de la cosa. O sea, ambos, tanto el sublocatario como el locatario, tienen la obligación de indemnizar por cualquier daño que causen a la cosa. En conclusión, ¿cómo termina el contrato de locación? Puede terminar por el transcurso del tiempo determinado, ¿verdad? Que se haya pactado por las partes. Puede terminar a pedido de cualquiera de las partes si es que no hubiese un plazo determinado. Puede terminarse por pérdida de la cosa, por imposibilidad de obtener el destino para el cual fue arrendada la cosa, por vicios de redivitorios que no han podido conocer, o sea, que no había podido conocer el locatario. Puede terminar por caso fortuito, por la rescisión por acto culposo y por la falta de pago de 2 mensualidades si es que el locador demandare la terminación del contrato. Y eso es todo. ¿Cuántos pagos mencionó, profesor? Dos mensualidades. Eso es lo que establece nuestro Código Civil. Si falta pago de 2 mensualidades, el locador ya tiene el derecho de terminar el contrato. O sea, tiene que demandar la terminación. ¿Eso el contrato se resuelve o se rescinde cuando debe esas dos cuotas? Y, a ver, se rescinde. Se rescinde. rescinde, sí. Doctora, ¿y Sí. cuál es un ejemplo? Vio que ahora hay muchos edificios, departamentos, en muchos edificios y pueden haber vicios de construcción. ¿Hasta cuándo el constructor es responsable de esos vicios? ¿Y qué se entiende por vicio? ¿Se rompió la canilla o apareció una rajadura? Eso también le pregunto porque generalmente dicen que no, porque es por el uso. Después de 2 años se puede rajar, se puede desteñir la pintura, qué sé yo. Ujú. Bueno, ahí realmente tenemos dos relaciones jurídicas con lo que vos estás comentando, ¿verdad? Porque vicios de la construcción, estamos hablando, bueno, cuando hablamos de vicios de la construcción, normalmente nos hacemos referencia a cuando el constructor, que fue o sea, quien construyó la obra, ¿verdad? Tiene que responder y por cuánto tiempo, ¿verdad? Nuestro código, cuando hablamos de contrato de construcción, ahí quiero abrir mi código, vamos a ver. Dice, si no me equivoco, 10 años cuando hablamos de vicios en la construcción que se refieren a eh, ¿Qué artículo es? te voy a decir enseguida, 800 más o menos, a ver un poco. Aparte de contrato de obra, 852, uno de los primeros ya es. Gracias. Le escucho. A ver. Ustedes ven mi pantalla, ¿verdad?
Sí, profe. Sí, vemos. Entonces, entonces vemos... Y sí, enseguida voy a marcar cuando apenas encuentre el... Acá está. El 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 860. contrato de obra sería, ¿verdad? Sí, sí, porque en cuanto a eso que me preguntó el compañero, pero vamos a hacer toda el camino, ¿sí? Cuando se trata de edificios u obras en inmuebles destinados a larga duración, el constructor es responsable por su ruina total o parcial o peligro evidente de ruina si ésta procede de vicios de construcción, de vicios de suelo o de mala calidad de los materiales, cualquiera fuere los que los haya suministrado, o sea, cualquiera fuere quien los haya suministrado. Entonces, bueno, y acá dice, para que sea aplicable la responsabilidad, la ruina deberá producirse dentro de los 10 años de recibida la obra. Entonces tenemos por un lado que esta obligación de responder por algún vicio de la construcción, según lo que me preguntó el compañero, es primero para el constructor, ¿sí? Para el constructor cuando algún peligro de ruina total parcial o, ¿sí? Que proceda de vicios del suelo o de la mala calidad de los materiales, sea dentro de los 10 años de haber recibido la obra. Pero entiendo que, bueno, teniendo en cuenta los alquileres de los edificios y demás que comentaste, se podría considerar, sí, que un vicio, o sea, obviamente que la ruina de alguna parte o el peligro evidente de ruina de alguna parte del inmueble que fue alquilado, sea sí, categórico una responsabilidad del locador, ¿verdad? De responder. Salvo que haya sido evidente, por ejemplo, se puede... te cuento el sí, caso, doctora Gabriela. dale. Un edificio clase A. Ujú. El penthouse de arriba del penthouse, la pileta. Después de 3 años, el techo del penthouse totalmente húmedo. La pileta cada vez con menos agua. Filtra. Ujú. Es lo lógico. El constructor dice que no, se evapora porque está en el último piso. Y ahí está el pan. Claro. Bueno, y ahí, por ejemplo, tenemos, a ver, si es que el que vive en el penthouse alquiló o compró, ¿verdad? Si alquiló, le va probablemente a Compró y reclamar a alquiló. su locador. ¿Mm? Lo compró y después lo alquiló. Por supuesto, durante 3 meses lo inquilino. Peor negocio de su vida. Bueno, entonces tenemos dos situaciones, ¿verdad? Uno, el dueño del penthouse, ¿verdad? Que le va a reclamar a su constructor probablemente por esos vicios de, ya sea de la construcción o de los o de la calidad de los materiales, y va a tener que demostrar que esa filtración es por por alguna de estas situaciones, ¿verdad? Para que el constructor responda según este artículo de nuestro Código Civil que regula la parte de contratos de obra. ¿Verdad? Eso tenemos por un lado. Por otro lado, si es que estamos hablando de alguien que alquila, porque recordemos que esta es la clase de contrato de locación, ¿verdad? Si es que alquila ese penthouse, si tiene algún tipo bueno, esta situación le va a reclamar al locador, ¿verdad? Y va a ser el locador quien va a tener la obligación porque estamos hablando ante un vicio redivitorio. ¿Qué quiere decir el vicio redivitorio? Como que es un vicio oculto, ¿sí? No es que uno al irse a ver el penthouse probablemente vea así todo súper excelente a la vista, rápidamente por lo menos, uno no va a saber o no va a ser posible conocer que la pileta filtraba hasta el techo del penthouse, ¿verdad? Entonces, sí se podría considerar que la persona que alquila, el locatario, no podía haber sabido jamás que esa situación iba a darse, entonces celebró igual el contrato, ¿sí? Y es, como vimos, según nuestro Código Civil, una obligación del locatario del locador, perdón, responder por esos vicios ante el locatario, ¿sí? Entonces ahí, si es que yo soy la persona que alquiló el penthouse, le voy a reclamar al dueño o a quien yo le haya alquilado eh, el departamento, ¿verdad?
Y ahí, bueno, ahora bien, que el dueño después eventualmente se pelee con el constructor, pero alguien me tiene que responder a mí y es la obligación del locador responder por eso. ¿sí? ¿Sí? Así mismo. Gracias. Súper. Profe, viste que también en las construcciones así se hace los baños. Tuve nomás alguien que me dijo eso, que agarrar los plomeros son los que hacen las cañerías, los que hacen los Ujú. baños. Sí. Y entregan los baños bien hechos. Y luego de unos menos de un mes ya se tranca la cañería. Y Cierto. alguien me comentó, alguien que anda por la obra, de que ellos mismos hacen una trampita como para que se le llame de vuelta. Entonces quiere decir que no es con garantía, o sea que no hicieron un trabajo con contrato con garantía. Ujú. O sea que dice que le tiran un pedazo de jabón, le tiran la cadena y eso ya se queda así con el tiempo. Ese se va hinchando el jabón, cosas así, y se tranca. Y nadie sabe por qué se tranca, pero ellos sí saben. O sea que entonces no es que va a tener garantías. Si ellos hacen eso es porque saben que va a venir a cobrar de vuelta. Quiere A decir que ver, no hubo contrato, cosas así. o sea, a ver, de igual forma, acordémonos que los contratos no siempre, o sea, no necesariamente tienen que estar por escrito, porque, bueno, como el contrato de locación, salvo que obviamente sea una formalidad, el hecho de que tenga que ser celebrado de alguna u otra forma, ¿verdad? Pero tenemos la regla del medio de prueba, ¿verdad? Que accede para probar esa relación o esa situación de obligación de una parte con la otra con distintas formas, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que estar en un contrato en papel para que sea exigible de alguna u otra forma la obligación de realizar correctamente el trabajo, ¿verdad? Pero, me perdí un poco en la consulta, porque, a ver, también recordemos que con toda la parte de, o sea, igual reitero que esto no Como se hablaba del vicio, de que tiene que estar por sí, por un tiempo que se le puede reclamar por 10 años, dijo usted, ¿verdad? Y sí, eso pero es miren mucho. que estamos hablando de edificios u obras en inmuebles destinados a la larga duración, ¿sí? O sea, el constructor que en estas situaciones que construye es quien es responsable por este plazo, ¿sí? Alguien que hace el baño, no. Probablemente lo que pasa es que el baño está dentro de un edificio, pero como saben, el constructor es que vuelva o hace directamente con su prestador de servicio, le voy a decir, o con su plomero el baño, o subcontrata a otras personas para que hagan, pero es de igual forma el constructor quien responde ante el contratante, ¿verdad? Ante quien le contrata para la construcción. Sí, O sea, que su problema sería con el ingeniero o con el arquitecto. sí, correcto. Correctísimo. Y así. Bueno, si no tienen más preguntas con relación al contrato de locación, creo que la siguiente clase es de contrato de obra. Ahí creo que van a surgir más preguntas. Doctora, sí, yo le quiero preguntar algo con relación al interdicto que usted mencionó. ¿Eso en qué caso Sí, se aplica? los interdictos. Sí, Mira, ¿cómo sería? ¿En el caso de la locación o del usufructo? en el caso del usufructo. Los Caso del interdictos para el usufructo. ¿Cómo sería Y eso en el del caso del... interdicto, profe? ¿En qué caso? Sí, vamos a volver. Saben que mi código civil, como todo en la vida, probablemente es mi fuente de conocimiento. Vamos, interdicto. Interdicción, no. Porque creo que eso está ya en el código procesal. Pero bueno, los interdictos en general les voy a decir rápidamente porque realmente no corresponde ni a la materia, ni siquiera ay, Como usted porque con mencionó, relación a derechos. Sí, 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 No, sí, yo creo que habremos dado nosotros eso también, pero nos olvidamos nomás. Entonces, por eso sí. nomás le estamos preguntando de vuelta. Sí, no hay problema, no hay problema. Los interdictos son acciones reales que se utilizan para
distintas cosas, como para recobrar la posesión, para cuestiones de posesión. A ver un poco las cosas de la posesión. De las acciones y defensas posesorias, ahí vemos. Creo que está ya en el Código Procesal Civil la parte de interdictos. Bueno, está para retener la posesión, para recobrar la posesión. Y me falta uno, creo que es de obra nueva, que es justamente para suspender una obra nueva. Pero todo eso son derechos, o sea, son acciones que quien tiene el derecho de poseer una cosa o el derecho de propiedad tiene para defenderse ante cualquier, ¿cómo se llama? Molestia o, sí, molestia sobre la cosa, sí. Ya sea porque le despojaron de su posesión, entonces un interdicto para recobrar la posesión, si es que le están molestando o están turbando su derecho sobre la cosa, entonces es también para retener la cosa, o el interdicto de obra nueva, que es cuando se está realizando alguna obra sobre ya sea un inmueble o sobre la cosa en la cual tiene el derecho de posesión. Y bueno, para poder suspender o parar esa obra. Esos serían en general los interdictos. No encontró el artículo. No, es que creo que está en el Código 642, Procesal. doctora, el procesal civil. Sí, en el Procesal Civil está. ¿Cuánto? 642, o sea, 640 ya empieza interdicto de adquirir, interdicto de retener, de recobrar obra nueva. Sí, Procesal civil. acá está. Acciones posesorias. Dale, gracias. ¿Los artículos de locación van de qué artículo a qué artículo, doctora? Te digo, van a ver un poco, creo que va a ser más fácil volver a mi diapositiva, del 7.9, a ver un poco. Van del 803 800. al 810. Pero creo que después es más, porque en la parte de sublocación también. Sí, al 844. Del 803 al 844. Del Muy 83 al amable. 810 es la parte de disposiciones en general. Tenemos los efectos, tenemos la sublocación y la terminación. Ok, gracias. Dale, de nada. Bueno, y si no tienen más consultas, podemos terminar la clase y la siguiente creo que ya es contrato de obra. Así que Bueno, profe, yo he Gracias. visto nomás que los compañeros estaban escribiendo, yo no sé si con usted, pero viste que tenemos el el congreso Congreso. el lunes y sí, estaban preguntando los compañeros si qué día y qué horario lo que nos toca a nosotros ir, porque uno de los delegados estaba diciendo que nosotros, que el profe le había dicho que nosotros decidamos el día, algo así, ¿verdad? Pero ¿cuál sería, según usted, o qué sabe usted de qué momento es lo que nos queda mejor para que nosotros aprovechemos? Si no ya. nos vamos, no sé, 5 días de repente, porque la mayoría trabajan o Sí. tenemos también clase, no vamos a perder todos los 5 días las clases, cosas así. Sí, yo entiendo igual con relación a las clases que hay con validación, si no me equivoco. No sé si es que el delegado puede estar. De igual forma, les digo, yo realmente no estoy 100% informada sobre qué es lo que se llegó con Derecho UNA en particular. Sí estoy informada del Congreso, pero con Derecho UNA y con relación a la cátedra, sí entiendo que tienen que entregar un trabajo y que este jueves y viernes no hay clases justamente por el Congreso. Creo que tienen que entregar un trabajo los que no se van al Congreso y los que sí, creo que ya Sí, tienen eso ya sabemos todos. Nosotros solamente Sí. queremos saber qué horario, o sea, cuál es el momento preciso, mejor momento para que nosotros participemos, porque viste que Ya. son 5 días. Sí, entendí la consulta. Yo realmente, a eso es lo que voy también, yo realmente no sé cuál es o sea, qué es lo que se les pidió a ustedes realmente con relación a si es que tenían que participar en algo en particular o es irse solamente a una relatoría, por ejemplo, porque
Las relatorías, como les digo, son los 5 días y si es que es una cuestión de elegir nomás una, yo les recomiendo que vean el programa y que elijan un tema que les interese a ustedes participar o ver. Entonces van, porque hay un montón de temas, ¿sí? Un montón de temas que tienen que ver con derecho público, derecho privado, parte bancaria, comercial, derecho procesal, derechos humanos, laboral, un montón de temas. Entonces, si es que a lo mejor es solamente ir a una de las relatorías y no tienen que hacer un mínimo de más de una relatoría, les recomiendo que vean el programa, vean algún tema que les interese escuchar y se vayan a ese, obviamente, si es que pueden en el horario, sí. Pero voy a decirle al profesor Luis, que me parece que él que está en contacto con el delegado siempre, que les pase bien las indicaciones y entonces el delegado les transmite. Pero mi recomendación es que revisen el programa y aprovechen obviamente que tienen el acceso al Congreso porque va a estar súper bueno. Y si es que tienen que ir solamente a, o sea, es como que obligación, les voy a decir, de la cátedra ir solamente a una relatoría, les reinvito a que participen de las demás que les interese y en la medida obviamente en que puedan, porque yo reentiendo que todos tenemos otras obligaciones, trabajo y demás, y claramente clase también, pero les invito a que participen lo más que puedan. Gracias, profe. Profesora, Dale. Gracias, profe. Buenas tardes. profesora, una consulta más. Y con Sí. relación a la entrega del trabajo que hoy se realiza, también dicen los indicadores, menciona que hay que adjuntar nuevamente el fallo. ¿Cómo sería eso si usted posee conocimiento con relación a la entrega? ¿Es por separado o se adjunta todo en un solo documento y se remite eso en PDF? Puedes juntar el mismo correo nada más. En el mismo correo nada más, no Pero necesariamente. separados, podría, porque Sí, podría ser separado, sí. podría ser, perfecto, nada más que eso. Se envía al mismo tiempo el fallo y el trabajo práctico. Sí, así Muchas mismo. gracias, doctora. Dale, de nada. Bueno, como les dije, voy a estar hablando con el profesor Luis para que les pase las indicaciones más precisas con relación al Congreso y eso es todo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes y buen fin de semana para todos. Gracias, doctora, Hasta luego. igualmente. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora.